Hola, hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión la temática que abordaremos es la de la psicología, que se basa en varios paradigmas como lo son el hermenéutico, el fenomenológico, el realista, el positivista y el interaccionista, cómo los psicólogos se basan en estos paradigmas para formar su terapia. En esta oportunidad tenemos a un invitado súper especial, docente de la Universidad Simón Bolívar, que nos brindará un conocimiento acerca de uno de estos enfoques psicológicos. Acompáñenos. Bueno, profesor Gerson Jaimes, cuéntenos, ¿usted en qué área de la psicología se desempeña? Yo soy psicólogo, especialista en psicología clínica y de la salud, y pues mi maestría es en asesoría familiar, y el área en la cual yo me desempeño pues es en la terapia familiar. ¿Bajo qué paradigma usted se fundamenta? Pues inicialmente con la intención de no separar la psicología como si fuesen varias, pues fundamentémonos primero en una corriente positivista, la cual es la que le permite a la psicología en sus inicios considerarse como ciencia, pero desde un enfoque sistémico, que es bajo el cual yo trabajo, pues hay un fundamento teórico el cual es el que le da el sustento, y es la teoría general de los sistemas. Este fundamento es una teoría articuladora, es una teoría interdisciplinaria y que se maneja de manera transversal en diferentes contextos y en diferentes áreas. Bajo esta mirada, lo que se concibe básicamente es que existen diferentes sistemas bajo sus determinadas características abiertas y cerradas, y que bajo esa mirada pues tiene una excelente aplicabilidad a la funcionalidad y dinámica familiar. ¿Podría utilizar otro paradigma para la resolución de problemas? ¿Cuál utilizaría? Yo creo que tiene una excelente aplicabilidad a un paradigma fenomenológico, a la medida que éste le permite una comprensión diferente del ser humano, un ser humano con capacidades, un ser humano con potencial. Algo similar hace el enfoque sistémico, y es donde concibe que el sistema y las personas que lo componen tienen asimismo una serie de capacidades para autorregularse o para aplicar esa denominada homeostasis, que es como ese termostato que tienen los sistemas para adaptarse, para responder a las necesidades, y de esta manera mantenerse, podríamos denominarlo funcional. ¿En qué situaciones encuentra más viable el método fenomenológico? Yo creo que situaciones, nos podríamos pasar todo el tiempo de la entrevista hablando de las múltiples situaciones en las cuales tiene aplicabilidad, pero a nivel general podríamos hablar de un contexto en el cual se desarrolle cualquier individuo, ¿sí? Que esté sujeto a una situación de vulnerabilidad, y que independientemente del contexto en el cual se desarrolle, siempre salen a flote una serie de capacidades humanas, y siempre salen a flote una serie de recursos internos y externos que son los que le permiten y auspician a que esta persona se adapte, se regule y por ende responda a las necesidades, que ese responderse de manera funcional para él y para su familia. Creo que este podría ser un escenario bajo el cual tenga una aplicabilidad este tipo de enfoque. ¿Cómo emplea el método en terapias y nos podría dar un ejemplo? Dentro de los procesos terapéuticos bajo un enfoque sistémico, primero que todo pues no individualizamos a las personas, no se trabajan patologías de manera individual, no se promueve el reduccionismo, sino al contrario, cómo se genera una interacción entre los miembros de un sistema y cómo se genera la interacción y la comunicación entre ese sistema con otros posibles sistemas. Bajo esa medida, pues una aplicabilidad está relacionada a los posibles efectos que tiene esta interacción entre los diferentes subsistemas de la familia y los posibles efectos que basado en ella se desarrollen.
Y asimismo, como desde el enfoque fenomenológico se considera que las personas, que en ellas causa un efecto todo lo que pase en su entorno y todo lo que pase en su contexto, pues bajo esa misma mirada también se concibe bajo la perspectiva sistémica, y es el hecho de que nosotros también se causa un efecto circular de cada una de las experiencias que nosotros tengamos y cada uno de los contextos en los cuales nosotros nos desarrollamos. Bueno, y un ejemplo para el trabajo bajo este modelo, podríamos hablar de las transiciones ecológicas que se pueden desarrollar en una familia o en una persona producto de la migración. Actualmente pues estamos viviendo un fenómeno muy común, un fenómeno migratorio, y desde ahí nosotros podríamos trabajar bajo un enfoque fenomenológico y bajo una perspectiva sistémica, en el cual nos permite comprender cómo una familia migrante puede pasar por múltiples situaciones y ellos se ven afectados por múltiples ambientes políticos, económicos, jurídicos, sociales, de seguridad, y cómo ellos establecen unas redes, mantienen una comunicación con diferentes redes y ambientes, y cómo de manera directa e indirecta eso causa en ellas un efecto. Estaría bajo nuestra responsabilidad, por decirlo así, tratar de fomentar en esa familia esas capacidades para responder a esas transiciones o esos cambios ecológicos que ellos están desarrollando, tratar de reducir los efectos que esto produce y los posibles crisis que se generan dentro del sistema familiar producto de esas transiciones. Basado en ello, también podríamos complementar de que pues, cada familia pasa por unas etapas de desarrollo, y cada etapas tienen sus crisis, cada etapas tienen sus conflictos relacionados a ellos, pero agregado a esto, pues también existen otras series de situaciones, y una de ellas son esos cambios o esas transiciones que pueden surgir las familias. Ejemplo de ello, la migración fronteriza. Fuera de su ámbito laboral, en su vida cotidiana, ¿sigue su papel como psicólogo? Yo creo que por nuestra salud mental debemos redefinir muy bien los roles. El ejercicio de la psicología y mucho más en el ámbito terapéutico tiende a ser un poco desgastante, pero también hay que recordar y recalcar que independientemente del trabajo que se realice y pues detrás de ese rol profesional existe un ser humano que también tiene unas facetas que desarrolla, y muchas de esas facetas son cotidianas. Entonces, bajo mi perspectiva, el rol del profesional o el rol del psicólogo es solo uno de múltiples roles y múltiples facetas que yo tengo. Entonces, así como soy psicólogo, soy padre, soy hijo, soy vecino, soy esposo, soy amigo de alguien, y pues normalmente trato de ser funcional y de mantener un equilibrio en esas diferentes facetas y en esos diferentes roles. Aunque no puedo negar que a veces ese rol profesional como que se impregna un poco en las demás, pero creo que por salud mental hay que definir muy bien estos roles, y bueno, y hay que vivir las demás de la manera más funcional, y lo resumo es en hay que vivir. Desde este método, ¿cómo puede ayudar a usted a una persona que no quiere ser ayudada? Bueno, yo quisiera comentar dos cosas. Primero, desde la psicología es supremamente fundamental la disposición y la voluntariedad que tiene el consultante para participar de un proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque nosotros nos fundamentamos es en la experiencia, en las narrativas y en la potencialidad y en los recursos que ese individuo tiene. Entonces, si existe una barrera en la cual impide que esa persona participe de un proceso, pues no auguro ningún buen resultado. Pero ante la pregunta de qué haríamos nosotros si esto sucede, creo que esa respuesta nos la da
el enfoque sistémico y es trabajar desde una perspectiva de familia, y creo que es el enfoque ideal porque se integran a su sistema familiar, que es el núcleo primario de apoyo, y este pues sería un excelente mecanismo para reducir ciertos efectos o ciertas problemáticas o ciertos síntomas que se puedan generar en ese individuo, pero no trabajándolo de manera directa en él, sino sí trabajándolo de manera directa en su sistema familiar, y por ende de manera indirecta tendríamos nosotros un efecto que se puede ver reflejado en el consultante o en el paciente identificado, que sería el señor que posiblemente no quiera asistir o no tenga la disposición para asistir. En el momento de estar en los campos de desmovilizados, ¿qué métodos utilizó? Bueno, producto de mi experiencia profesional, pues tuve la posibilidad de trabajar mucho tiempo con una entidad gubernamental que es la Agencia Colombiana para la Reincorporación. Esta es la única entidad del gobierno que se encarga de liderar todo el proceso de reintegración y reincorporación de excombatientes. Basado en ello, pues tuve la posibilidad de estar en ese equipo primario de respuesta ante la dejación de armas de las FARC después del proceso de paz, y esto me llevó pues a conocer características, contextos y muchas realidades de los excombatientes, y veo ahí la aplicabilidad no solo de un enfoque, de una corriente, sino creo que ahí tienen aplicabilidad absolutamente todos los modelos y todos los modelos de trabajo, de intervención que se puedan realizar con el ser humano. Basado en ello, pues podemos ver cómo se pueden resolver múltiples necesidades, ¿sí?, a una serie de población que tiene unas características muy diferentes a las de nosotros, y no estoy refiriéndome a sus nexos con grupos ilegales al margen de la ley, sino me refiero a su cultura, me refiero a sus costumbres, a toda la idiosincrasia bajo el cual ellos crecieron y se desarrollaron, a toda esta ideología política a la cual ellos tenían. Entonces, creo que nosotros como psicólogos, y no nosotros como la psicología simplemente, sino cualquier profesional, tiene la responsabilidad no de generar etiquetas en ese tipo de personas, sino al contrario, de comprender la realidad bajo la cual ellos se desarrollan. Entonces, garantizar nosotros esta comprensión pues nos permite crear muy buenas estrategias, crear muy buenas técnicas para su abordaje y por ende pues dar una respuesta inmediata a sus necesidades. Pues bueno, yo pude estar en un denominado espacio territorial de capacitación y reincorporación en el departamento de Arauca, y pues allá pues inicialmente se caracterizó la población, pero después de caracterizarla y saber cuántos habían, pues se permitió conocer cuáles eran sus necesidades. Después, estas necesidades básicas que necesitaban ser resueltas, pero después de ello pues salió la necesidad de conocer cuáles eran esas características familiares que ellos tenían, teniendo en cuenta que se le estaba apostando un proceso de reincorporación social y económico, y pues uno de estos componentes importantes es el tema familiar. Entonces pasó algo curioso, y es que pues estas personas llevaban mucho tiempo perteneciendo a este grupo y prácticamente se desligaron de esos sistemas familiares, y dado todo este proceso de dejación de armas, muchos de ellos intentaron de nuevo reconstruir esos lazos familiares cuando posiblemente ya desconocían dónde estaban sus familias, perdieron contacto o muchos de ellos habían fallecido. Entonces prácticamente esto los llevó a restablecer esos lazos y esos vínculos con lo que ellos denominan familia y son su grupo. Y cómo desde ese grupo se puede llegar a convertir un apoyo en todo este proceso de transición, de cambio, en los cuales ellos tienen que verse sometidos
a una adaptación social. Y de ahí pues bueno, hay unos casos que para mí fueron interesantes y que tuve la posibilidad de trabajarlos de manera directa, y es como cuando esas personas tienen unas costumbres y tienen toda una vida desarrollada en el campo, y todos los efectos que se producen en ellos al venir a una ciudad capital como la ciudad de Cúcuta, y tienen que sobrellevar todo ese proceso de adaptación a manejo de una tarjeta, manejo de un cajero automático, el manejo de unas costumbres de una capital, el manejo de unas rutas de buses que para nosotros puede ser cotidiano, sí, pero ellos han adquirido en el transcurso de su experiencia y en el transcurso de su historia de vida otra serie de habilidades que no necesariamente están adaptadas a las respuestas que requieren para vivir en una ciudad. Y todo eso causa su efecto, todo eso causa su problemática, todo ese proceso de adaptación, pero es ahí a donde nosotros debemos llegar, y no es simplemente generar una etiqueta y juzgar a una persona independientemente por unos antecedentes, por su participación en un grupo, sino nosotros debemos ver con unos lentes un poco más objetivos, que nos permita comprender la subjetividad de estas personas, la realidad y los efectos que esto nos causa. Bueno, ante esa pregunta pues quisiera referenciar dos tipos de casos que creo que se pueden evaluar los posibles efectos de una manera circular, más no lineal, o sea, no evaluemos los efectos a la persona directa, sino a los que hay tras ellos, o sea, a sus grupos familiares y al contexto bajo los cuales ellos se desarrollan. Y el primero de ellos creo que es cuando la persona toma la determinación de quitar su vida y acabar con su vida. Estoy hablando del suicidio. Para mí ha sido un poco impactante el trabajo en terapia que he podido realizar con consultantes que tienen este tipo de características, y posiblemente ver los efectos que causa en su sistema familiar, y ver la complejidad humana en la cual se puede ver sujeta a que nuestro estado de ánimo está sujeto a diferentes factores, ¿sí? Y cómo este tipo de conductas están relacionadas a múltiples factores que sería muy complejo caracterizarlos y definirlos cuáles, porque considero que las habilidades y las potencialidades humanas para responder ante las problemáticas pues son totalmente diferentes. Pero creo que el caso de suicidio genera un efecto, porque estamos hablando de la pérdida de una vida. Para nosotros como terapeutas y para el sistema familiar que lo acompaña, y todas las diferentes redes que están relacionados a él. Desescalando el nivel de complejidad, ya no hablemos de muerte, sino hablemos de pérdidas, y no necesariamente de relaciones y fallecimientos, sino de la pérdida de la salud. Y creo que esto también causa un efecto supremamente grave en la persona y por ende en la familia. Y nosotros desde estos procesos terapéuticos pues tenemos que llevar y estar en ese proceso de asesoramiento y acompañamiento a esas familias, y cómo ellos se adaptan a esa pérdida de salud y cómo ellos asimilan la situación de enfermedad de uno de estos familiares. Y bueno, desde ahí pues todo lo que se puede generar, especialmente pacientes crónicos con enfermedades degenerativas, pacientes terminales, VIH, cáncer, y todo lo que este efecto puede terminar afectando a una familia y por ende pues bueno, a la persona directamente. A sabiendas que el método fenomenológico trata a comunidades afectadas y vulnerables, ¿se ha sentido perturbado alguna vez? ¿Cómo lo ha superado? Bueno, en una época de todo este andar profesional, pues tuve la posibilidad de trabajar con las personas afectadas de un suceso que fue muy escuchado en el norte de Santander hace como unos 6 años aproximadamente,
y fue todo lo relacionado a la desaparición de un municipio llamado Gramalote, acá en norte de Santander, producto de una ola invernal. Pues en una primera instancia, pues ver la afectación que se generó en todas estas personas y todas estas familias de este municipio, ver cómo la institucionalidad se focalizó de manera directa en los afectados y vieron ellos como una experiencia exitosa que no hubiese un fallecido producto de ese suceso de ola invernal. Pero me da mucha tristeza el hecho de que la institucionalidad estuvo muy pendiente de esa población, de los afectados directos, y se olvidó de los afectados indirectos, y fue de toda esa población que quedó en esas veredas, que si no soy mal eran como 10, 11 veredas de la zona rural de ese municipio de Gramalote, que para ellos el municipio era como ese centro comercial y ese centro cultural y centro de relaciones interpersonales, por decirlo así, y prácticamente esas veredas quedaron solas. Entonces, pues yo hice parte de un equipo con la Cruz Roja Colombiana, con el cual nosotros trabajamos con esas veredas y trabajamos con esa población, y la verdad pues me causó mucho efecto ver los efectos causados especialmente en el adulto mayor, porque para el adulto mayor, dentro de su construcción cultural, tenía una relevancia los aspectos religiosos, y para ellos ver que lo más deteriorado y lo más dañado fue la cultura por un lado, pero lo segundo, la iglesia, y ver en ellos toda esa afectación que tenían y toda esa afectación que generaba, especialmente en que es tradición y cultural para ellos que el día sábado y domingo ellos bajaban al pueblo, y parte del ejercicio de bajar al pueblo era ir a la misa de 12, y después de la misa de 12, ya mejor dicho, esos señores, su vida cambiaba y devolverse a su vereda, y ver que ya ese ritual que ellos hacían de venirse desde su vereda, y que ya no existe pueblo, ya no va a haber misa, ya no hay iglesia como tal, que era lo más doloroso para ellos, y escuchar esas narrativas y esos diálogos que ellos referían en cuanto a ello, pues me causó mucho impacto. Como a modo de solución, pues ya ellos ya no venían al pueblo a su misa, a su Eucaristía, sino el sacerdote se dirigía hacia las veredas y desde allá orientaba la ceremonia, pero para ellos ya no era lo mismo, era la pérdida de lo físico, la pérdida de la iglesia como tal. Entonces empezamos nosotros a ver una serie de afectaciones en los adultos mayores, empezamos a ver una serie de rasgos y características en alteraciones a su estado de ánimo, alteraciones en manejo de su tiempo libre, porque ya los señores ya en lo absoluto ya no tenían nada que hacer porque su plan importante se acabó. Entonces eso me causó mucho efecto, y mucho más aún cuando ver de que todo acompañamiento institucional tiene un inicio y tiene un fin. Y pues nosotros, después de un año de acompañamiento en estas veredas, pues bueno, nos teníamos que retirar. Ya habíamos dejado unas competencias en ellos, pero nos teníamos que retirar como institución. Pero lo gratificante de toda esta historia, como toda historia tiene un final feliz, es que con el transcurrir del tiempo pues pude conocer los productos que se generaron de todo ese empoderamiento que se dio en el adulto mayor. Y pues bueno, fue muy gratificante ver que ellos se organizaron, crearon una serie de asociaciones, y cómo entre ellos mismos empezaron a generar esas respuestas creadas desde ellos para esa necesidad que tenían, y era que ya no tenían su municipio, ellos tenían una serie de requerimientos por resolver. Entonces creo que esto fue una de tantas experiencias que me han dejado marcado, pero bueno, para este caso pues referencio esta. Bueno, gracias al profesor Gerson por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que esta información les haya sido útil, hayan aprendido un poco más de esos paradigmas que aborda la psicología, y los esperamos en otra ocasión. Bye.